muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos también por venir. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque he sido yo el culpable de que la acto haya empezado tarde, aunque me ha sido imposible venir antes. Pero bueno, aquí estoy en Getafe finalmente, muy contento de participar en esta presentación de la candidatura a las primarias de Vanessa, y sobre todo porque se ha puesto el enfoque en esta presentación, y lo vamos a poner ahora, en una cuestión muy importante y que también ha sido muy olvidada, ¿no? Y es la cuestión de los barrios, ¿no? De los movimientos locales, de todo lo que se puede hacer desde lo local, desde abajo, y porque normalmente cuando acudimos a un medio de comunicación convencional nunca nos vamos a encontrar que esa sea la respuesta a los problemas que hoy día tenemos, ¿no? Y sin embargo no es cierto porque simplemente para aquellas personas que tienen un mínimo de sensibilidad ecológica sabe que la solución a cualquier crisis medioambiental, y especialmente la que vivimos y que se va a acentuar como no cambiemos de verdad las cosas, se tiene que arreglar desde el ámbito local, porque lo que vemos es frecuentemente un modelo económico, un sistema económico que se rige a través de interconexiones que son a nivel global y que por lo tanto necesitan un consumo de energía estratosférico, un consumo de energía que es gravemente intensivo en recursos naturales y también despilfarrador y emisor de residuos a la naturaleza, ¿no? Con lo cual el deterioro medioambiental es impresionante y es algo con lo cual no podemos sobrevivir, no solo la naturaleza, sino especialmente y particularmente la vida del ser humano, ¿no? Cuando hablamos de qué se puede hacer desde el ámbito local para cambiar las cosas, hemos de ser realistas en una serie de cuestiones. Y la primera es que han maniatado todas las competencias de los ayuntamientos. Y esto lo han hecho desde arriba y con un claro sesgo ideológico, no nos cabe la menor duda de que ha sido así, pero eso no quiere decir que tengamos la batalla perdida. Una vez siendo conscientes de que en realidad tenemos menos herramientas para movilizarnos y para cambiar las cosas y sobre todo para solventar de una forma justa y solidaria la crisis, una vez dado cuenta de ello, sabemos que hay herramientas y caminos y atajos que nos permiten movernos de forma relativamente cómoda y conseguir ganancias sociales, económicas y ecológicas también. Y me estoy refiriendo a todo tipo de movilización que, por un lado, vaya encaminada a criticar precisamente esto que estaba comentando, que nos han quitado las competencias a los vecinos, que ahora cada vez se deciden las cosas más desde arriba y menos desde abajo. Hace 3 semanas, un ayuntamiento de Izquierda Unida, el de Conil, de la Frontera, en Andalucía, en Cádiz particularmente, lo que hicieron fue decretar una parte de la deuda como ilegítima. Y esto es algo que, bueno, todo el mundo sabe que desde un ayuntamiento es difícil gestionarlo y poder darle una solución, pero sin embargo lo que representa ese símbolo es lo importante, es que la gente sea consciente de que en realidad estamos en una situación totalmente injusta, que tenemos que pagar una deuda que no la deberíamos pagar y que por lo tanto la gente sepa que eso es así y se vaya concienciando de que efectivamente vivimos en un sistema muy injusto, especialmente en ese sentido, en el tema financiero, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que podemos hacer es empezar a concebir la economía de una forma radicalmente diferente a la que se concibe en la actualidad. Y esto es algo que se concibe incluso dentro de la economía crítica, la economía de izquierda, la economía no convencional. Y es pensar que la economía debe girar siempre en torno a lo privado, es decir, que aquello que genera renta y riqueza es solo lo privado. Y hay que decir que ese sesgo está particularmente centrado en aquello que es rentable en términos monetarios, pero nunca se habla de lo que es rentable en términos sociales y ecológicos. Y eso es también una pata importante, si no más, que la pata de la rentabilidad monetaria. Y esto lo digo porque efectivamente cuando hablamos de renta monetaria, tenemos que tener en cuenta que en la economía hay muchas actividades económicas, ¿no? Muchas actividades en las que se producen bienes y servicios y se genera renta que luego se acaba distribuyendo. Pero no todas las actividades económicas generan la misma renta, ¿no? Si ponemos todas las empresas más poderosas en términos de creación de renta, siempre nos encontramos precisamente las mismas. Son aquellas, y lo conocéis y lo sabéis perfectamente, las petroleras, las energéticas, son las de las entidades bancarias,
son aquellas que están relacionadas frecuentemente con los recursos naturales, porque son quienes se están aprovechando de ese expolio del medio ambiente y utilizando en su beneficio propio, porque desgraciadamente hace tiempo ya que vendimos estas grandes empresas a los colegas, no nosotros obviamente, pero sí los gobernantes. En cualquier sentido, es interesante remarcar que dentro de todas las actividades económicas, pues es cierto que algunas generan mucha renta monetaria y otras generan poco o incluso ninguna, y con esta nos estamos refiriendo a fundamentalmente las actividades del sector público. Por ejemplo, cuando un médico o un enfermero sanan a una persona, en realidad en el ámbito público no hay ninguna generación de renta monetaria, y eso se dice, bueno, pues no está generando riqueza. Es que precisamente, y desgraciadamente es así como se mide hoy día la generación de renta. Si no hay un beneficio económico, no es renta y no computa para el PIB prácticamente. Con lo cual tenemos que darle la vuelta a esta situación, porque esas empresas que generan tanto dinero, si en una parte del extremo de las actividades económicas se genera tanta renta, lo que hay que hacer es repartir y distribuir solidariamente esa renta. Y se puede hacer de muchísimas formas, tomando control de estas empresas estratégicas que generan tanto dinero y que tienen a los ricos cada vez siendo más ricos en momentos de crisis. Lo vimos la semana pasada, en que se constató que había aumentado en un 24% el número de ricos y de su fortuna en un momento de crisis en el que tanta gente está teniendo tantas penurias, ¿no? Y se podría repartir a través de vía impuestos o lo que fuera. ¿Y a dónde repartir? Pues precisamente aquí es donde tiene sentido hablar del ámbito local y de los barrios. Y es decir, ¿quién mejor que los vecinos conocen las necesidades económicas, sociales y ecológicas de nuestras comunidades? Son precisamente los vecinos quienes están viviendo el día a día en estas comunidades y saben qué es lo que se necesita. Que si lo que se necesita no es rentable monetariamente, pues no importa, porque sacaremos esa rentabilidad de otro sitio, otras actividades económicas. Que no nos digan que no hay dinero en un siglo XXI en el que vivimos, en el cual hemos estado décadas desarrollando conocimiento, habilidades, tecnología impresionantes. Somos capaces de poner un robot en Marte y de viajar a la Luna, y no vamos a ser capaces de poder distribuir equitativamente, relativamente equitativamente, la renta y asegurar un nivel digno a la población. Claro que se puede, lo que pasa es que nos han convencido y nos quieren seguir convenciendo de que no es posible, y la crisis es un efecto más en el cual se ha visto que efectivamente hay mucho dinero, sobre todo con el dato que os acaba de dar, en el cual los ricos siguen aumentando y los pobres siguen también aumentando. Ese tipo de actividades que, por ejemplo, son tan variadas como dedicarse al cuidado de los niños, un trabajo invisibilizado por el mercado y que es tan crucial para nuestras sociedades. El cuidado de los adultos dependientes, también importantísimo en términos sociales, para que vivamos mejor, porque nos han dicho que la economía es aquello que produce beneficios, pero no. Nosotros tenemos que decir que la economía es aquello que nos permite vivir bien, que nos permite vivir felices. Y claro que producir materiales, micrófonos de todo tipo, sillas, por supuesto ordenadores, claro que eso nos da más utilidad y podemos vivir mejor y más felices, pero también lo son los cuidados de los que os estaba hablando. También es el cuidado del medio ambiente. No solo tenemos que cuidar la vida humana, sino también la vida natural, y me estoy refiriendo a actividades que se podrían organizar fácilmente en términos locales y decir, bueno, pues estos campos, estos espacios verdes necesitan reforestación, necesitan cuidado, podemos crear un servicio, un mecanismo que lo que vaya es de reutilización de materiales, es decir, aquellos materiales que la gente ya no les sirva, probablemente le sirvan a otras personas. Lo que se trata es de diseñar mecanismos, personas, por ejemplo, trabajadores que vayan recogiendo esos materiales y se encarguen de ver qué posibilidades tiene. O de reparación. ¿Por qué tenemos que entrar en la lógica en la cual cuando un ordenador ya no nos sirve tenemos que comprar otro? Lo mismo con los teléfonos móviles o con cualquier otro tipo de aparato. También tenemos proyectos de reciclaje, tenemos mucho que hacer ahí. También rehabilitar los edificios para que sean energéticamente más eficientes. Tenemos que cuidar también nuestros barrios más degradados, el pavimento, las fachadas, todo eso nos permite vivir mejor. E incluso, si me apuráis, también las representaciones artísticas, culturales, musicales, representaciones teatrales, todo, y competiciones deportivas, aprender a hacer un deporte, a bailar,
a cantar, todo eso es economía, porque nos permite vivir mejor. Y hay, imaginar, si tenemos posibilidad de crear renta en puestos de trabajo, es decir, gente dedicada a ello. Porque en otros países nos encontramos, por ejemplo, con que en Japón o en Estados Unidos, por poner dos simples ejemplos, se inventan puestos de trabajo de la nada. Es decir, un ejemplo muy paradigmático es el que se produce en algunos centros comerciales, en algunos supermercados, perdón, en el cual cuando uno ya ha pagado, lo que hay es una persona, un puesto de trabajo, encargada de depositar todo lo comprado en la bolsa. Y esa persona está recibiendo una remuneración y es un trabajo inventado, que aquí, por ejemplo, no existe. Bien, pues nosotros tenemos que hacer eso desde el ámbito local, inventarnos trabajos, puestos de trabajo, pero que no sean, por ejemplo, ayudar, podrían serlo, pero si lo hacemos fundamentado, en vez de la renta económica de los supermercados, en las necesidades sociales y ecológicas de nuestras comunidades, entonces estaremos viviendo mejor. Y la forma de solucionarlo dentro de las administraciones locales hoy día es bastante complicado en cuanto a lo que financiación se refiere, pero hay mucha batalla que dar y hay todavía mucho margen ahí. Hay mucho margen cuando uno ve los presupuestos de los ayuntamientos y cualquiera que lo haya hecho sabe que se puede gestionar mucho mejor el dinero. Lo sabe perfectamente y con un poco de dinero que se invierta en todo lo que os estoy diciendo, que genere renta y por lo tanto permita a la gente consumir y incentivar la actividad económica, lo que se hace es generar un círculo virtuoso con el cual habrá mayor renta por el territorio y además dedicada, y esto también es importante, a todo el tejido local. La gente de Getafe fundamentalmente va a consumir en Getafe y no como hoy día ocurre cuando uno se va a una gran superficie y ese dinero que nosotros nos estamos gastando al final se destina a una serie, porque sus accionistas ni siquiera son de aquí, sino que son de fuera fundamentalmente, y encima invierten ese dinero en actividades de fuera financieras, básicamente, en el cual ni siquiera están generando puestos de trabajo, pues ahí nos damos cuenta de un margen de maniobra que tenemos y que nos puede venir muy bien, que nos viene muy bien y que por lo tanto hay que reincidir en ello. La cantidad de puestos de trabajo generados así que nos podemos inventar para todos vivir mejor es impresionante y abarca unos límites que seguramente son insospechados a primera vista. Y con esto voy a cabo ya recordando lo importante que es tener en cuenta que la economía no es solo lo que nos permite generar un rendimiento económico, sino también lo que nos permite vivir mejor, en términos sociales, en términos ecológicos, en términos culturales, filosóficos, etcétera, etcétera. Y eso no se puede perder de vista en ningún momento desde el ámbito local, donde tanto podemos hacer y debemos hacer. Nada más. Muchas gracias.